Un tráiler derribó 3 postes del tendido eléctrico, esto en Pavas, y 2 carros quedaron prensados. Pese a eso, los conductores y también los ocupantes resultaron ilesos. Este accidente provocó que cientos de vecinos se quedaran sin electricidad y las cuadrillas trabajan en la restauración del servicio. Unidades de bomberos atendieron esta emergencia que se presentó muy cerca de la embajada americana. Al llegar y hacer la revisión de la escena, se ubican 4 ocupantes en uno de los vehículos. Se asegura que no haya fluido eléctrico en la zona, se corrobora con las compañías el corte del fluido, se aterriza el vehículo y las personas son evacuadas del vehículo sin ningún problema, todos estables. Esto fue un susto y la mano poderosa de Dios que nos guardó. Yo sentí algo que cayó en el techo, entonces me dice mi esposa, cuidado, cuidado, ese poste se viene para abajo. Entonces yo pude echarme para atrás y fue cuando cayó un poste, que ese poste nos hubiera caído encima, en medio del carro, y no estuviera yo contándoles el cuento ahorita. 4 hombres fueron condenados por el asesinato de un comerciante de Naranjo en abril de 2015. 2 de ellos pasarán 50 años en la cárcel y los otros 2, 42 años. La lectura de la sentencia se realizó en la Sala 1 de los tribunales de Grecia. 4 hombres fueron condenados por el crimen del empresario Nicolás Valenciano Alvarado cuando llegaba a un banco el pasado 26 de abril del año 2015. A don Nicolás lo esperaron cuando llegaba a la sucursal y le dispararon en una ocasión antes de que depositara el dinero en el buzón nocturno. Coautores responsables de un delito de homicidio calificado en concurso ideal con un delito de robo agravado en perjuicio de Nicolás Valenciano Alvarado y la cadena comercial de Naranjo. Y en tal carácter se les impone a cada uno la pena de 30 años de prisión. Aunque fueron 2 los que atacaron al empresario, el plan lo idearon las 4 personas. 2 de los hombres fueron condenados a 56 años de cárcel y los otros 2 a 42. Además del homicidio calificado y el robo agravado en contra del empresario, a los hombres los condenaron por violar a una mujer y retener a su hijo menor de edad en el momento antes y después de cometer el crimen del adulto mayor. Y aun y cuando era una persona conocida por alguno de los encartados vecinos de esa zona, pues como eso no fue una limitante, un impedimento para haberlo atacado de la forma en la que finalmente ese día se le atacó, dándole muerte con tal de despojarlo del dinero que esa noche iba a depositar. Seis horas después de descubrir un asesinato, la fuerza pública logró la captura del sospechoso a 75 metros del lugar de los hechos. Tras el crimen, la fuerza pública inició un operativo en el que detuvieron a 50 personas con características similares hasta dar con ese sospechoso. La víctima, de 22 años, fue hallada muerta a golpes y con mordiscos en su rostro en una banca del Parque Nacional en San José. Al llegar al lugar encontramos un masculino de una aproximada de los 45 años, con varias agresiones en su cuerpo y sin signos de vida. Y un indígena quien laboraba para la caja falleció al ser arrastrado por la corriente al tratar de cruzar un río. Junto a él viajaba un familiar quien permanece desaparecido pese al esfuerzo de las patrullas de búsqueda. El hecho ocurrió en la localidad de Chinoli, esto en Grano de Oro, en Turrialba. Y tras 4 días de búsqueda, finalmente localizaron el cuerpo de un pescador quien fue arrastrado por el mar tras naufragar. Así son 2 los fallecidos por este accidente que ocurrió frente a Playa Sombrero en Puerto Jiménez de Golfito. En total viajaban 5 tripulantes y una ola de 5 metros volcó esa embarcación. 3 de ellos lograron salir ilesos. Y la onda tropical número 22 generará fuertes aguaceros este miércoles. El Caribe, la capital y también Punta Arenas serán los más afectados. La onda 22 ingresará este miércoles a nuestro país.
Esta onda generará fuertes aguaceros en diferentes sectores del país. Además, habrá rayería, tormenta y ráfagas de viento que oscilarán entre los 30 y 40 kilómetros por hora. Durante la tarde y la noche posiblemente sigamos con lluvias y aguaceros en el Pacífico Central Sur, y también se van a estar desarrollando un poco más tarde en la península de Nicoya y también hacia las zonas montañosas de la zona norte y algunos puntos también del Valle Central. Vamos a tener algún tipo de lluvia de variable intensidad. Durante este miércoles, en la mañana, el Caribe de nuestro país se verá afectado con los fuertes aguaceros. Durante la tarde y la noche, las lluvias se trasladarán a la gran área metropolitana y también al Pacífico. La onda tropical número 22 estaría atravesando el país mañana miércoles, posiblemente esté activando con algunas lluvias, sobre todo hacia el Caribe norte de nuestro país durante la mañana, cielo más nublado en esa región. Podemos tener algunas lluvias en el transcurso de ese periodo también en el sector de Limón, y luego hacia la tarde estaría reforzando la actividad lluviosa. Las personas que vivan en comunidades propensas a deslizamientos o inundaciones deben mantenerse alerta. El aumento de los casos de menores con virus respiratorios en el Hospital Nacional de Niños generó que el Ministerio de Salud alerte a la población por este mal. La entidad pidió mayor vigilancia en los hospitales y también más medidas preventivas para evitar contagios. Los afectados principales son los menores de 5 años, quienes presentan dificultad respiratoria, la boca azulada, también dificultad para amamantar o tener rechazo al chupón. Y aún quedan 3 días para que los usuarios de Bancrédito retiren los ahorros de ese banco. Hasta este martes, el banco reportó un saldo de 10 millones de colones y 3 millones de dólares pendientes de retirar. Quien saque el dinero de Bancrédito antes del 14 de julio deberá hacerlo en otro banco con un certificado de saldo. Gracias por continuar con nosotros. El aumento del 1% en la cuota del trabajador para el pago de la pensión se mantiene. Esto pese al informe de la Organización Internacional del Trabajo, que revela problemas en el estudio de la Universidad de Costa Rica sobre la situación de las pensiones del país. La Caja mantiene la decisión. El aumento del 1% en el aporte del trabajador para el pago de la pensión se hará a partir de este mes. El informe de la Organización Internacional del Trabajo no frenará esta medida, que pretende mejorar el estado de salud de las pensiones de la Caja. Sí, porque esto es parte de una medida de corto plazo, en este sentido que está respaldado en estudios internos y que nos evidencian pues la necesidad de incrementar los recursos de IBM. La Organización Internacional de Trabajo señaló que el estudio de la Universidad de Costa Rica sobreestimó la población afiliada y la pensionada al IBM. Un poco lo que menciona el informe es algunos problemas en la metodología, ¿verdad? Para en este caso estimar el número de pensionados a futuro, ¿verdad? Entonces está en este caso pidiendo, ¿verdad?, a la universidad pues que se refiera a estas observaciones que está haciendo la OIT. El análisis de la OIT fue enviado a la Universidad de Costa Rica para que lo revisen, pero por el momento no generará repercusiones mayores en la mesa de diálogo. Nosotros en este caso, tanto el estudio de la universidad fue un periodo de 6 meses, ¿verdad?, donde les dimos en este caso toda la información. Yo creo que fue un proceso muy satisfactorio y creemos que en este caso el estudio de la Universidad de Costa Rica es válido en este caso para el proceso que estamos llevando adelante en la mesa de diálogo. Es así como a partir de la fecha que le paguen este mes, le rebajarán un 0.5% más de su salario. El resto a partir de enero del próximo año. El proceso de aseguramiento familiar de un adulto mayor ahora será más amigable para esta población que requiere de mucha atención médica. Ahora solo se solicitará una declaración jurada donde se establezca vínculo y también la dependencia económica. Además, ya no se tendrá que renovar cada 2 años, sino que será una vez y de forma indefinida. Otra facilidad es que el aseguramiento entrará a regir de forma inmediata y no en 10 días como se hacía antes. El principal cambio es que hoy los adultos mayores pueden presentarse a cualquier EBAIS del país sin cita y a solicitar el beneficio familiar. Entonces el beneficio familiar es una declaración jurada donde se determina el vínculo con la persona que lo va a asegurar y determinar que tiene dependencia económica. Anteriormente se tardaba 10 días para dar, hoy se le va a dar inmediatamente el beneficio familiar
y se le va a dar de por vida siempre que el que lo asegure siga vigente con el aseguramiento. Preste la atención a las siguientes imágenes. El SOAVE recibió un animal muy particular a este centro de rescate. Ingresó un cangrejo albino, ese que usted tiene en pantalla. Este animal vivía en un río y varias personas lo encontraron y lo llevaron ahí al SOAVE, a donde vivirá ahora. No. Es que donde yo sé, no hay como mucho estudio. Y hablando del SOAVE, unos animales muy particulares llegaron este lunes a ese centro de rescate. Llevaron también 2 peces Gaspar que son considerados prehistóricos y están en peligro de extinción. Permanecerán en un estanque hasta que el MINAE determine que será lo mejor para ellos, si devolverlos al río o que permanezcan ahí. Y gracias también a ustedes. Llegamos al final de esta edición. Buenas noches, que descansen.